Lo primero, recuerda que decíamos, para que veas cómo todo tiene que concordar. Hablábamos de dos vías, ¿no? Que era la vía de la atención y hablábamos de la vía de la conciencia. Ayer, es que no entraste, pero esto seguramente lo tendrás entendido. Hablamos de qué era el despertar y cómo despertar. Y de en cómo despertar había una vía de la atención o de despertar de la conciencia, despertar a través de la atención, y la vía energética. Eso es lo que hablábamos. Entonces, el comentario de ayer y el de hoy, lo que está indicando es que estos están siendo incrementados en su capacidad de energía. Y es bastante común que se incremente el de acá, y este de acá bueno, también poco a poco se tiene que ir incrementando. En la tradición budista le llaman protuberancia psíquica. Cada tradición espiritual tiene un nombre, ¿no? Para esta zona de acá. Entonces, la idea es que la vía de la energía, cuando se empieza las personas empiezan a hacer sus prácticas, esos centros se van literalmente prendiendo. El único ejemplo que se me ocurre es un arbolito de Navidad, de los que ponen la gente en sus casas en tiempo de Navidad, y que le pudieras incrementar gradualmente la luz, ¿no? Porque a veces lo enchufas y ya se prende todo el arbolito, pero imagínate que tiene una graduación de luz, como a veces hay en las habitaciones, ¿no? Que lo puedes graduar para que no sea muy molesta la luz. Entonces, conforme el proceso avanza, ¿no? Yo les dije el día de ayer también que estar cerca de la presencia, cerca de las personas y de los seres discípulos de diferentes niveles de progreso que están avanzando en su trabajo espiritual, se genera mucho fuego sagrado, mucha energía. Entonces es muy fácil que eso aparte del que uno provoca con su propia práctica, también está recibiendo del exterior. Ya viste toda esta energía. Entonces, sí, lo que te está pasando es clásico de que a veces se muestra primero el aspecto energético, se siente como energía, y a veces se siente como conciencia. Si fuera como conciencia, la persona diría, en vez de decir a veces, siento esta energía que se mueve en mí, que entra y sale, diría, soy, me doy cuenta de que soy, pero como con mucha fuerza, me doy cuenta de ser, muy incrementado, ¿ya viste? Si fuera en conciencia, si fuera en energía, se siente energía literal que está saliendo, entrando y activándose, ¿no? A veces siente en el centro de la cabeza que hay como un gorgoreo, a veces sube a la coronilla, abajo del cráneo, y se siente un gorgoreo continuo abajo del cráneo. Eso se siente como más físico, a veces se siente hormigueo, etcétera. Y luego a veces se siente que la energía está saliendo literalmente hacia afuera y por eso le llaman protuberancias psíquicas. Entonces, con respecto a eso, la idea es que tú estás diciendo, estoy sintiendo que desciende la luz, porque al abrir algo, vamos a hablar de que si abres una puerta, pues puedes ir desde donde estás hacia el otro lado, pero también puede del otro lado venir algo hacia acá porque abriste la puerta. ¿Me estoy explicando? Este centro, cuando se activa, al principio algunos lo sienten que sale hacia afuera. A veces lo sienten como una lengua que sale hacia, por eso hasta en la iconografía egipcia y todo, ponen las serpientes, ¿no? Como una serpiente acá, como un adorno, vamos a decir, en las estatuas y todo, ¿no? Entonces, se siente como energía que sale y luego también a veces sale hacia arriba. A veces sale y ¿sabes? Como cuando ves a un amigo después de no verlo hace mucho tiempo y llega, oye, me fui de viaje, platícame. ¿Y qué haces? Te sientas a tomar un café y se empiezan a platicar. Y entonces platicas y a lo mejor te tardas una hora, media hora tomando café y platicando. Ah, pues qué padre tu viaje, qué gusto que te fuiste, etcétera. Bueno, eso lo hacemos acá físicamente. Pero energéticamente acá, más bien sale lo que se equivaldría a una especie de rayo, así, rayo con muchas rayitas, como las tormentas, no solo un rayo único, sino que se parten muchos, en muchos, como una mano, como así muchos rayos, y entonces agarra al de la otra persona y le hace así, mira, algo así parecido, y ya te enteraste de todo, pero no solo del viaje.
te enteraste de todo. Entonces, ya viste, esto no para, esto empieza. Entonces, este centro emana, pero también puede recibir, emana y puede recibir. El de acá puedes ir hacia lo alto, pero también puede recibir de lo alto. Es decir, que de lo alto, yo se lo dije ayer a alguien, le dije, acógete a tu corazón y realmente tienes que estar acogido a tu corazón y saber que desde tu corazón estás atado a lo alto, estás atado hacia arriba. Entonces, desde tu corazón es el lugar adecuado para tratar de ir hacia arriba, ¿no? Te recoges y mandas tu amor o tu esperanza o tus plegarias o lo que la gente acostumbra a hacer hacia arriba. Pero como la puerta que se quedó abierta, también puede entrar. Y si entra, entra información. ¿Ya viste? Entonces la idea es que ustedes pidan siempre que sea suave y dulcemente. ¿Ok? Que entre, por favor, suave y dulcemente, porque a veces puede ser una energía muy fuerte. ¿Ya viste? Y la persona dice, si esto sigue, me voy a que... ¿Conoces los mosquitos que pasan por un aparato y hacen... ¿Se caen? Pues bueno, más o menos, los he visto en algunos lugares. Entonces, eso sentirías, no te va a pasar ni a ti ni a nadie de ustedes. Pero lo que quiero decir, eso se siente. Entonces, porque está entrando energía. Entonces, entra y está abriendo espacio, está comunicándote, ¿ya viste? Cuando viniste a este mundo, pues ahora sí que te cerraron la puerta, vamos a decir, esta puerta, ¿no? Te la cerraron, ya terminó de desarrollarse en los huesos que se tejieron bien, ¿no? El cráneo se tejió bien y quedaste pues, bastante cerrado hacia arriba, porque ya el cráneo se cerró. Por eso a veces cuando el proceso avanza, energéticamente las personas sienten que el cráneo cruje. Así, mira. Y al principio cuando sucede llegan corriendo con uno, oye, se me está crujiendo el cráneo como si te lo están aplastando una aplanadora. Digo, no te va a pasar nada. Y entonces, sí, está crujiendo porque está abriéndose paso de subida y de bajada. ¿Ya viste? Entonces ustedes, yo se los he dicho así porque es una forma que recordarán siempre, flojitos y cooperando. Hay una sabiduría infinita detrás de todo. Y en lo que tú me estás diciendo se están abriendo dos cuerpos que te conectarán decididamente con lo espiritual y hacia arriba es con lo divino. En este es hacia lo espiritual, en este. Y este es hacia lo divino. Entonces, pues qué buena suerte, ¿no? Qué buena suerte encontrarme esta enseñanza. Sí, vida, qué buena suerte, pero no hay suerte, porque todo tiene antecedente de trabajo y todo viene. Por eso yo le estoy diciendo que aunque la existencia parecería sueños dentro de sueños que se van creando realidades, ¿no? Le llamamos a veces el sueño de las eras, sueños dentro de sueños, y cada sueño sirve para experimentar algo en la conciencia, para aprender algo en la conciencia. ¿Ya viste? Como hace una obra de teatro para representarnos a nosotros mismos como siendo, pues qué sé yo, vikingos. Entonces en la obra de teatro te vistes de vikingo y entonces pues más o menos experimentas lo que es ser vikingo. Y de repente otra obra de teatro, no, pues hoy voy a ser de papá, pues experimentas lo que es ser papá. Otra, ¿ya viste? Se van creando sueños dentro de sueños. Pero ¿qué tal si llegamos a un punto y le llamamos el último de los sueños? ¿Cuál es el último de los sueños? La restauración de tu conciencia en la divinidad y descubrir que esencialmente eres la divinidad. Se llama el último de los sueños, porque es lo que es. Y tú dices, ¿por qué es un sueño? Voy a despertar, ascender y me fusiono con lo divino. Es que ya lo eres desde antes. Entonces, pues es un nuevo sueño. Pero bueno, pues hay que soñarlo. Si no lo sueñas, no lo vamos a hacer. Y entonces luego, oye, no me dijiste que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, ayer alguien comentaba algo de no hagas nada. ¿Se fijaron cómo era? De Ramana me parece. Bueno, no lo dice Ramana, pero la persona hablaba de Ramana y dijo, es que la introspección y no hacer nada. Digo, pues es que nada, nada, nada. Pues tampoco. O sea, tampoco. Si no haces nada, nada, te vas a morir igual que te veniste al mundo, ¿no? Entonces, más vale echarle ganitas. Y eso es lo que te puedo decir. Entonces, buenísimo, buenísimo. Ahora
no permitan jamás nunca que todo esto que estás viviendo incremente el tuyo o cuando las personas lo viven sus propios egos. Al contrario, te debe de hacer cada vez más humilde delante de esta grandeza y de esta omnipotencia divina. Estamos hablando de la omnipotencia divina en este momento. La capacidad de, desde la trascendencia, de reconectar a los seres que están en la existencia, reconectarlos con ella misma. Es una omnipotencia divina. El poder todopoderoso. Acuérdate que el poder es la capacidad de lograr que algo suceda. Eso es poder. Poder es la capacidad de lograr que algo suceda. Quiero entrar al cine. ¿Tienes 100 pesos? Sí, tienes el poder de entrar. ¿Ya viste? No, no tengo. Nice. No hay poder. No puedes entrar. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando uno clama a las alturas, ¿ya viste? Entonces, a ese ser que ya quiere regresar a la esencia divina, se le da instrucción en un bonito sueño como en el que estamos ahorita, se le da instrucción adecuada, ¿no? Y entonces la omnipotencia divina empieza a hacer la reconexión. ¿Ya viste? O sea que te agarramos de los dos lados, para que me entiendas, desde acá y desde allá. Y entonces empieza una reconexión, por eso se llama el poder de la omnipotencia divina, ¿no? Es algo así, la gente clama a las alturas. Señor, no permitas que yo me extravíe, mírame con misericordia, dame el conocimiento de mi esencia. Porque hay muchas razones para plegar así, porque aquí el que no se duerme, se superduerme. Es es un sueño cósmico en el que viven los seres aquí en la existencia, ¿ves? Entonces es un sueño cósmico. Todos duermen, pero cuando uno anhela la verdad, cuando uno anhela la realidad mayúscula, entonces se crea un sueño especial, ¿no? Una existencia, pues, para que reciba la enseñanza, se le guíe bien, ¿no? Y vienen las reconexiones. Y entonces desde aquí se te impulsa a avanzar hacia arriba y desde arriba se te reclama. Ven, hijo, a mí, no, esas son las palabras, este es mi hijo, en él me contento. Esas son las palabras. Este es mi hijo bien amado, yo en él me contento. Eso lo está diciendo la trascendencia. Con su poder infinito lo reclama. Y entonces, hijo, vengo a ti porque yo en ti me contento. Y entonces, esto es maravilloso. Tardarán mucho tiempo, pero mucho, en entender la grandiosidad de todo lo que están recibiendo. Pero bueno, pues buenísimo, ¿no? A darle para adelante y ya.